yo soy Sol Aldana del equipo de Open Space México y les platico que el día de hoy toca el turno en el Innova Home Festival a nuestro partner FintechU para comentar sobre criptomonedas y bancos centrales, amigos o enemigos. Seguramente se han preguntado si las criptomonedas serán aceptadas como una moneda oficial por parte de los bancos centrales, o si en un futuro veremos inclusive que estos bancos emitirán sus propias monedas. Pues el futuro ya nos alcanzó. China prepara su criptomoneda digital oficial y 4 de sus bancos ya están probándola en teléfonos móviles. También aprenderemos el día de hoy cómo se ha implementado la tecnología blockchain en un municipio de Argentina, en donde vecinos y comercios intercambian bienes y servicios usando activos digitales a través de una aplicación en el celular. De esto y mucho más nos hablarán Baltasar Rodríguez, evangelizador tecnológico de IBM México y un experto en la transformación digital. Leo Elduayen, vicepresidente de la ONG Bitcoin Argentina, y Alberto Ratia, CEO de FintechU. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Alberto Ratia de nuevo, director general de FintechU MX, y me da muchísimo gusto otra vez estar en un webinar más de la serie que tenemos con nuestros amigos de BBVA Open Innovation. El día de hoy tenemos dos invitadazos de lujo, como siempre, pero antes de presentarlos, déjenme dar algunos agradecimientos con algunos compañeros de viaje. La verdad es que agradecemos a Dupla, a Finerío, a Nuvarium, a Mati, obviamente a Coibanks, a FAD, a Bajaware, a FTCs, a Kivan y a Cubas Mobile. Me parece que es un requisito para las empresas fintech el bautizarnos con nombres que no podamos pronunciar o que sean novedosos, pero bueno, todavía tengo una lista mucho más larga, pero prefiero hacerla breve porque si no, no terminaríamos. Y ahora sí les paso la palabra y los saludo. Tengo con nosotros, o tenemos el gusto de estar con Leo Elduayen desde Argentina. Él es el Chief Operation Officer de Coibanks, y con Baltasar Rodríguez, que es experto en IBM en estos temas. Mi estimado Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos también, Alberto. Muchas gracias por el espacio, por recibirme, y muchas gracias a todo el equipo de BBVA por la oportunidad. Feliz y ansioso de todo lo que tenemos por platicar. Es correcto, este tema es un tema un poquito controversial, y también aprovecho para saludar de una vez a Baltasar, mi estimado Balta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Leo? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, con la comunidad FinTech, para poder platicar ahora sí de estos temas que son trascendentes y polémicos, definitivamente. Correcto, así es. Y si quieres empezamos contigo, Balta, y a lo mejor en beneficio de que tenemos un público muy grande y muy diverso, si nos puedes tú definir qué son las criptomonedas o activos virtuales, ¿tú cómo los definirías? Bueno, de una manera o de otra, lo que tenemos nosotros dentro de la tecnología blockchain es la posibilidad de tokenizar, esto es, de generar una representación digital de un activo de valor. Hay distintas escuelas de pensamiento alrededor de qué es o qué no es una blockchain, pero el primer activo de valor que se empezó a digitalizar utilizando esta tecnología fue Bitcoin, un activo virtual, una moneda digital que para efecto práctico funcionaba como dinero en efectivo, nada más en formato digital, y que utilizaba mecanismos criptográficos para tener certeza sobre su autenticidad y evitar el problema del double spend. Esto es, que alguien no fuera a llegar y generar fotocopias de estos bitcoins para empezar a gastarlos. Ahora, así empieza toda esta cadena alrededor del tema de blockchain, y el día de hoy lo utilizamos para otras tantas cosas que no sea nada más el tema de estos criptoactivos virtuales. Y parte de la discusión que nos trae el día de hoy es, ¿y qué sucede cuando estos criptoactivos virtuales que son generados de manera distribuida, en lugar de trabajar en este modelo distribuido, vienen de parte de un banco central? Esto es, se convierte en una representación digital del dinero que utilizamos en el día a día, el famoso dinero fiat. Tienes toda la razón, Balta. Muchísimas gracias por tu definición. En tu caso, Leo, ¿cómo podríamos aventurarnos a simplificar la definición de qué es una criptomoneda o activo virtual? Bueno, yo, más allá de que la definición que dio Balta realmente es muy completa y muy precisa, tal vez intentando aterrizarlo en la práctica, yo creo que
nos encontramos en 3 distintos planos, ¿no? Cuando hablamos de criptodivisas, criptomonedas, criptoactivos o activos virtuales. El primero, en su punto de vista más técnico, es cualquier representación de valor que sea transferida, asegurada y registrada con criptografía, podemos hablar de que estamos hablando de una criptodivisa, moneda o criptoactivo. Después, en la jerga, es decir, en el ecosistema cripto, entrando un poco, aventurándonos, hay una distinción bastante vinculada al uso o a los tipos de valores que uno asegura y transfiere criptográficamente, que son las criptomonedas, mayormente entendidas como aquellas que sirven como incentivo económico de una blockchain o de un protocolo DLT, Bitcoin, Ether, Ripple, cualquiera de las que quieran con XRP y demás. Y después están, como bien dijo Balta, los tokens que representan un activo del mundo real que están espejados en un protocolo blockchain, en un DLT, sin ser las veces la criptomoneda de ese protocolo, sino que utilizamos la misma autopista para transferir algún otro valor del mundo real. Y el último plano, que es el jurídico, y que no nos ayudó mucho aquí el regulador mexicano, cruza cuando entramos con la ley FinTech, que define los activos virtuales como tales en uno de los capítulos dentro de la ley. Y cuando ustedes leen esa ley, mayormente hace referencia como activos virtuales a las criptomonedas. Y eso, a los que, como supongo que te habrá pasado a ti, Balta, me ha pasado a mí en la práctica, que cuando intento explicar un criptoactivo que no es una criptomoneda, es realmente un desafío hacerlo sin decir la palabra activos virtuales o activos digitales, porque automáticamente lleva al interlocutor a lo que la ley FinTech definió cuando en verdad quiso hablar de criptomonedas, entendiendo el detalle, ¿no? Exactamente. Sí, tienes toda la razón, Leo. Ahora, aprovechando que estamos platicando y que ya hablabas de temas legales o regulatorios, Coinbanks tiene presencia no solamente en Argentina. ¿Tú qué observas en cuanto a la legislación? Hablemos en general en Latinoamérica y a lo mejor después entraremos a algún país en particular que nos comprometa un poquito más en esta conversación, pero ¿tú crees que a nivel Latinoamérica ya existe un marco legal que permita que un banco central pueda emitir su propia criptomoneda? Yo creo que sí. A ver, muchas veces los bancos centrales o las instituciones financieras en general les da cierto resquemor operar por la falta de prohibición, sino que buscan operar con una manifestación legal positiva para tener todo el marco de esa certeza jurídica, ¿no? Pero hay algo que cuando hablamos específicamente de monedas nacionales, es decir, monedas de curso legal emitidas por algún banco central, que muchas veces la gente confunde y dice, tal país está analizando sacar su propia moneda digital. Y muchas veces lo que yo los invito a pensar es, el dinero y la moneda, en consecuencia, ya es digital. O sea, es una realidad que de todo el dinero emitido, la moneda emitida, un altísimo porcentaje ya vive en saldos digitales o virtuales. ¿Qué es lo que todavía no es digital en Latinoamérica? Es la economía. O sea, la moneda, fíjense esta contradicción, o sea, la moneda es digital, pero cuando vamos a las transacciones del día a día de la economía de nuestros países, sigue siendo el efectivo lo que prima. Entonces, el gran desafío que tienen los bancos centrales es cómo hago para digitalizar no la moneda, que ya lo han hecho, sino la economía. ¿Por qué? Porque sobre todo en esta época de pandemia y de COVID, tiene costos de ahorro de costos operativos, previene el contagio, es más eficiente, son innumerables las razones. ¿Dónde fallan siempre? En que no, muchas veces los proyectos no crean, o sea, tenía dos temas. Uno era la seguridad de esa plataforma transaccional, que blockchain y DLT parece que vienen a resolver eso. Y la segunda es que no crean efectivo digital. ¿Por qué? ¿Qué tiene el efectivo? Cuando yo pago con efectivo no estoy diciéndole al kiosquero cómo me llamo, cuál es mi documento, qué quiero comprar y que lo informe. Y al mismo tiempo, el efectivo digamos, es una titulación al portador. Los proyectos que he visto de dinero, de moneda digital para digitalizar la economía, pierden eso, pierden la privacidad, pierden ese título al portador, y ahí es donde creo que muchos proyectos fracasan, ¿no? Ok. En tu caso, Baltasar, ¿tú crees que el marco legal en Latinoamérica
ya nos permita o permita a los bancos centrales en general emitir su propia moneda virtual, su propia criptomoneda? Mira, yo creo que sí. Sobre todo, digo, entiendo, así como dice Leo, invariablemente el Banco Central, digo, al ser al final del día un servidor público, se encuentra sujeto bajo el fenómeno de libertad positiva. Esto es, no puede hacer nada que la ley expresamente no le otorgue el derecho de hacer. Sin embargo, el Banco Central, en el caso de México y en el resto de los países de la región, ya tiene la titularidad de emitir moneda nacional. Aquí realmente yo creo que parte de lo que podrías hacer es hacer ese brinco de cambiar de medio. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el Banco Central no tuvo que tener un cambio de ley para cambiar, por ejemplo, el emitir el papel moneda de hacerlo en billetes impresos sobre tela de algodón a empezar a hacerlo sobre poliéster. Sigue siendo dinero fiat y no tuvo que tener un marco jurídico enteramente distinto. Yo creo que aquí, basado sobre ese mismo fenómeno, podrían ya empezar a trabajar sobre la idea de empezar a emitir estos criptoactivos digitales provenientes de Banco Central, porque para efecto práctico formarían parte del mismo circulante que ya está administrando el día de hoy. Sería nada más que parte del dinero que tienes en el circulante, parte iría en moneda, parte iría en billete de poliéster y parte iría dentro de dinero digital, para efecto práctico. Tan es así que incluso, por ejemplo, desde el año de 2007 me tocó conocer de frente un proyecto que tenía el Banco Central Mexicano, Banco de México, en donde, liderado por el doctor Raimundo Peralta y el doctor Víctor de la Luz, que fueron los padres creadores del SPEI, que es el Sistema de Pagos Interbancarios de México, ellos son, me atrevo a decir, de las figuras más grandes que ha habido en temas de criptografía en México y también dentro del terreno financiero. Y una de las cosas que ellos empezaron a trabajar desde el año de 2007 era un criptopeso. Y aquí estamos hablando incluso antes que Bitcoin. Y la idea de este criptopeso era un dinero digital, enteramente digital, que pudiera mantener el anonimato de la misma manera en la que lo mantiene el día de hoy el dinero en efectivo, basado en mecanismos criptográficos. Entonces, esto quiere decir que ya el banco por lo menos lo estaba viendo. A lo mejor no institucionalmente, pero sí a nivel de algunos de sus funcionarios, ya veían venir esta idea. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo de llegar hacia allá y es sobre todo cuestión, me atrevo a decir, de conocimiento, porque las capacidades para hacerlo, e incluso el sustento y marco jurídico para hacerlo, existen. Lo que se necesita es un mayor conocimiento dentro de la institución para darse cuenta de que esto no es ciencia oculta, no se trata de magia negra y que al final del día el fiat digital es tan fiat como el fiat impreso encima de metal o impreso encima de un pedazo de poliéster. Entonces, jurídicamente existe la posibilidad y yo creo que incluso hay muchísimos beneficios para hacerlo. Ahora, el dilema también, como dice Leo, es cómo mantener entonces un mecanismo digital que te permita continuar con la digitalización de la economía, que ya tenemos un bastante avance aquí en México, pero que al mismo tiempo puedas mantener el anonimato. Y ahí es realmente en donde empieza la discrepancia, porque por un lado tienes esfuerzos para intentar bancarizar la economía que implican vamos a eliminar ese anonimato, y dices, bueno, a mí me gustaría tener cobertura digital sin que esto realmente implique que la gente pierda el anonimato. Entonces, es un arma de dos filos y yo creo que ahí parte de lo que tienen que balancear los reguladores es determinar hasta dónde entrar a esto para obtener los beneficios de una mayor digitalización y las eficiencias de una mayor digitalización y al mismo tiempo seguir aceptando el valor del efectivo que es mantenerse anónimo y hasta cierto punto incontrolable. Sí, ahora, ya que lo mencionan, ahorita en la cabeza tal vez de muchos de los que nos escuchan, por ahí puede haber algunos riesgos o algunas inquietudes generalizadas, ¿no? Una de ellas normalmente es, oye, estas monedas virtuales tienen una volatilidad muy grande, pero en este caso me atrevería yo a decir que nuestra conversación no está enfocada ni en Bitcoins ni en Ethereum, por ejemplo. Estamos hablando de monedas que emiten o que en su momento, en algún momento emitiría un banco central, ¿no? Entonces, ya no sé si ese riesgo de volatilidad tú lo ves, Baltasar, y por el otro lado, a lo mejor algunas autoridades en donde tienen por ahí la inquietud es este tema de conocimiento de tu cliente, ¿no? Una especie como de know your customer, si al final puedes rastrear quién envió dinero y cuál es el beneficiario final. ¿Qué opinas, mi estimado Balta, en estos temas de riesgos latentes? Okay. ¿No?
De hecho, es muy curioso que la pregunta venga así, porque normalmente enfrento la pregunta en el sentido opuesto. O sea, de hecho, generalmente más bien por estarme moviendo mucho en el entorno cripto, vienen los golpes alrededor de por qué llego y apoyo yo la idea de una moneda digital de Banco Central en lugar de apoyar una moneda distribuida. Y de hecho, realmente mi línea de argumentación va exactamente por el hecho de que una moneda de Banco Central obtiene una característica que no tienen las monedas distribuidas, que es una mayor capacidad de mantenerse lejos de esa volatilidad. Digo, ¿puede incrementar ligeramente la volatilidad? Sí, por el hecho de que estás eliminando parte de la fricción en su uso, y eso podría llegar y generar algunos riesgos, como por ejemplo un run on the banks, cuando la gente se apanica e intenta sacar su dinero de un banco. Bueno, si tienes un dinero enteramente digital, entonces estás eliminando muchas de las fricciones físicas que existen alrededor del manejo de dinero, y esto podría generar cierto grado de desestabilización. Pero a la hora de depender de un banco central, una de las ventajas que tienes es que tienes la medida de la política monetaria del Banco Central, que te otorga, digo, indistintamente si eres fan o no eres fan de la política monetaria, te otorga un mayor grado de estabilidad de una manera o de otra alrededor de una planeación futura, cosa que si tú quisieras hacer esa planeación futura utilizando Bitcoin o Ethereum el día de hoy, no lo puedes hacer de la manera en la que lo puedes hacer manejando divisas como el dólar o el peso, que te permite una mayor planeación a largo plazo. Entonces, yo creo que es totalmente lo contrario, es bastante menos volátil que lo que podrías estar esperando. Ahora, riesgos, definitivamente. El primer riesgo es que hay partes de nuestra economía que están pensando en un manejo en donde la fricción es un hecho con el que tienes que vivir todos los días. Y si de repente eliminas esta fricción, te vas a topar con algunos problemas que no sabías que tenías antes. ¿Okay? Esto mismo empezó a suceder desde desarrollos, por ejemplo, como el mismo SPAY. En el momento en el que las transferencias electrónicas podían suceder al minuto, o al segundo más bien, esto implicó ciertos cambios en la manera de pensar de los negocios o de la manera de financiarse de sus proveedores de los negocios. Entonces vamos a tener que tener un poquito de ajuste ahí. Ahora, respecto al tema del anonimato, yo me atrevo a decir que efectivamente en el momento en el que lo llevas en digital, y esto es indistintamente de que se trate de un banco central, e indistintamente que tengas algoritmos que intenten proteger esa seguridad, invariablemente es más trazable lo que tienes en un universo digital. Entonces, con todo y que es formalmente inviable o impráctico intentar seguir y dar trazabilidad de una transacción adentro de Bitcoin, la verdad es que siempre tendrías manera de poder llegar y hacerlo. Es nada más particularmente difícil el hecho de hacerlo. Pero esto no lo hace imposible. Y ese mismo grado de infactibilidad o de hacerlo imposible que tienes en una moneda distribuida, existiría en una moneda de Banco Central, y de hecho me atrevo a decir podría incrementarse ligeramente más por el hecho de que efectivamente la cantidad de infraestructura sobre la que estás corriendo sería menor. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Mira, yo creo que el esfuerzo es tan alto de trazar todas esas monedas yendo y viniendo de un lado para otro que lo haría bastante impráctico. O sea, digo, el día de hoy tenemos mecanismos que nos permitirían hasta cierto punto intentar hacer la trazabilidad del dinero físico, y no lo hacemos porque es impráctico. Entonces, digo, siempre va a existir ese riesgo, nunca va a ser tan anónimo como va a ser el dinero en efectivo, pero de la misma manera el dinero en efectivo también no es tan anónimo como lo era el trueque. O sea, de una manera o de otra siempre vamos a perder algo, pero vamos a ganar bastante más. Y sobre todo yo creo que vamos a ganar muchísimo en el terreno de la eficiencia de poder hacer nuestras transacciones, en el momento de poder digitalizar más nuestro interactuar a través de medios digitales. Y creo que estas ganancias van a permitirnos llevar los beneficios de un mundo digital incluso a las poblaciones que no estén bancarizadas. Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos dentro de esta región. Sí, 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 qué interesantes temas tocas, Balta. En tu caso, Leo, ¿tú por ahí observas algún otro riesgo adicional o te gustaría platicarnos también estos temas de volatilidad o me atrevería a decir como de prevención de lavado de dinero que en algunos foros se escuchan al hablar de criptomonedas? Bueno, yo diría que no es volátil, a no ser que estemos hablando de un país como mi querida Argentina, lamentablemente, ¿no? Ahí hasta nuestra propia moneda es volátil. No, pero claramente un CBDC, es decir, un Central Bank Digital Currency, estaría claramente enmarcado dentro de lo que llamamos Asset-Backed Tokens, es decir, un token que está respaldado por un activo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el activo? La confianza en el Estado que emite esa moneda.
Les voy a dar un ejemplo con la plataforma de Coinbanks, cómo nosotros de alguna manera ya estamos trabajando con dinero fiat tokenizado. O sea, nosotros cuando nos conectamos con alguna institución financiera, esa institución financiera tiene, supongamos, en su cuenta recaudadora una cantidad de dinero y la gente, los usuarios que están subatendidos financieramente, se crean una cuenta virtual y pongámosle en términos de México una cuenta nivel 3 o incluso nivel 2, y ese dinero que se le acredita, en vez de desarrollar un sistema súper costoso de core bancario con todos los mecanismos, utilizamos un protocolo DLT a través de nuestra plataforma para que el usuario de manera imperceptible tenga sus 2.000 pesos en su billetera. Ese 2.000 pesos que tiene es un token, por más que su usuario no lo sepa, y ese token, existen tantos tokens como pesos haya en la cuenta bancaria, y esos pesos de la cuenta bancaria están respaldados por la confianza o por la emisión que el Estado, en este caso, está haciendo, con lo cual ya existe esa prueba práctica de que no va a fluctuar esa moneda, ¿no? Porque va a ser tan fluctuante como lo sea el activo que lo respalda, básicamente. Es una representación digital. Dentro de los desafíos que yo sí veo es que hoy todo el sistema, en casi toda Latinoamérica, en algunos países más acentuados, pero en casi toda Latinoamérica, el Estado ha utilizado al sistema financiero como brazo recaudador. O sea, ¿por qué no utilizamos el sistema bancario cuando queremos tener transacciones que no estén grabadas? Porque ahí el Estado no nos llega, básicamente, ¿no? Cuando pasás por un banco, automáticamente estás grabado. Entonces, ahí lo que yo más me pregunto es, si la cuenta digital te la abre un banco, siguiendo la lógica estatal, digamos, vas a estar grabado directamente. Ahora, para operar un CBDC y mantener la característica de efectivo, porque si no nadie te lo va a utilizar, esa es la realidad, a no ser que lo impongan directamente, ¿desde dónde tengo que operar yo ese peso digitalizado, ese criptopeso? ¿Me tengo que abrir cuenta en un banco para operar un criptopeso sí o sí? ¿Lo puedo tener en una cartera normal? ¿El Estado va a brindar una cartera? ¿La va a usar para obtener nuestra información? Esa es la parte que yo digo, falta ahí todavía resolver cómo va a ser eso. ¿Va a ser una wallet que la vas a abrir con un mail y un PIN de 4 dígitos? Y si vas de wallet no bancaria a wallet no bancaria es efectivo, y si vas de wallet bancaria a wallet de banco es efectivo. Entonces ahí sí entra el agente recaudador o el KYC o el AML, y entonces el banco mismo es el que en definitiva los bancos comerciales son quienes operan y quienes ayudan al central a definir la política. Le van a decir, pará, estás desincentivándome a mis propios clientes, porque gran parte del esfuerzo que han hecho los bancos es sacar estas wallets, estas carteras digitales con cuentas de nivel 3 hacia abajo para captar. Y ahora el mismo Estado les va a dar una wallet anónima en donde pueden tener los mismos pesos que antes tenían ahí. Yo creo que eso todavía en Latinoamérica está lejos de estar definido. Ojalá suceda, porque coincido con Balta que si le encontramos una salida beneficiosa, claramente va a tener un impacto en términos de inclusión financiera súper interesante. Sí, muy cierto, Leo. Ahora, ¿qué experiencia o qué experiencias, qué casos nos pudieras comentar que has vivido tú directamente a través de tu empresa? Nosotros en Coinbanks lo que tenemos desarrollado es una plataforma de tokenización de activos específicamente para productos financieros. Si nosotros nos conectamos con bancos, con cooperativas, con mutuales, con Sofipos, con Sofoms, con fintechs, y siempre que nuestro cliente esté habilitado para captar, es decir, para tener la custodia de ese instrumento financiero, nosotros se lo espejamos en la blockchain y le permitimos que sus usuarios lo transaccionen con menores costos, de manera fragmentada, con reglas de negocio embebidas a través de un smart contract y demás. Esto lo hemos hecho tanto para procesos de pagos, ya sea billeteras de pago en banca retail, canales de pago a proveedores en banca corporativa, para factoraje, para cursada de subsidios y para commodities, ¿no? Y dentro de esto yo creo que los más destacables que te puedo contar así muy por arriba, ahora en la época de COVID, tiene que ver con el procesamiento de subsidios, por ejemplo. Una de las ventajas que tendría un peso sobre la blockchain es que podemos aplicar política monetaria directamente sobre el peso, sobre el criptopeso. Si yo como Estado te doy a ti, Alberto, X cantidad de pesos porque te estoy dando un subsidio,
ese subsidio no deberías poder ir a una casa de apuestas y gastarlo. Deberías poder ir a un supermercado y consumir, o a un almacén de insumos productivos y consumir. En un escenario donde la economía se maneje a través de un CBDC, ese gasto ya viene programado en el mismo dinero. Entonces, si tú escaneas el código de un establecimiento cuyo Merchant ID es de una casa de juegos, no te voy a autorizar el pago. Automáticamente vive en esa lógica, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo en Argentina, muy interesante. Después tenemos, como les contaba, procesos de pagos que para el usuario es imperceptible. Sencillamente funcionamos en el backend procesando para las instituciones financieras, dispersión de créditos, y en Colombia estamos haciendo también tokenización de granos de café como commodity, para que los caficultores puedan entregarle sus futuros granos de café a su banco y el banco les dé a cambio de eso un saldo virtual para que puedan consumir, ¿no? Fuera de lo que es dinerario, que por ahí es donde más estamos hoy enfocados, hemos tenido también experiencia con algunos títulos, como las facturas de crédito, que en Argentina son considerados títulos valores, en México aún no, y lo interesante es que puedes vender el título fraccionado. O sea, yo tengo una factura por cobrar a 60 días y en vez de vendérsela toda balta, le vendo solo una parte, porque necesito solo un poquito de liquidez, no necesito todo, ¿no? Entonces, todo eso se eficientiza mucho, pero volviendo al tema que nos compete, que es el CBDC, te diría que, o en realidad siendo más amplio, todo lo que es monedas tokenizadas, lo más importante es que primero que no estés creando, o sea, vos no puedes emitir moneda, vos tenés que tokenizar moneda que ya fue emitida. Y esas monedas, ¿dónde pueden vivir? Ese dinero, ¿dónde puede vivir? En una figura que esté habilitada para custodiarla o para captarla. Una IFPE, un fideicomiso, un banco, una SOFIPO. O alguien que te dé su propio dinero, una SOFOME que te da el dinero de su propio balance sheet, que no está captando de un usuario para que luego tú lo tokenices. Ok, tienes toda la razón, tocas temas muy interesantes y los dejas muy claros. En tu caso, Balta, que tú trabajas en una multinacional como es IBM, pues me imagino que tendrás también varios casos de éxito y varios temas en los cuales estás trabajando actualmente. No sé si nos puedas comentar alguno manteniendo los principios de confidencialidad, obviamente. De confidencialidad, exacto. Mira, de por sí para nosotros fue muy curioso, porque cuando entramos en blockchain, nosotros veíamos desde el lado de IBM en la tecnología una capacidad de poder transformar al mundo, transformar los mecanismos de pago, transformar casi todas las áreas del quehacer humano. Pero también al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que dentro de toda la discusión que se iba a dar con el tema de blockchain, veíamos que el tema de las criptomonedas iba a generar mucho de qué hablar, iban a generar soluciones muy poderosas, pero soluciones que iban a tomar mucho tiempo en madurar, sobre todo por cuestiones normativas. ¿Okay? Y creo que no metimos la pata ahí. Efectivamente, es lo que acabó sucediendo. Entonces, nosotros nos enfocamos sobre todo al principio en poder utilizar la tecnología para poder transformar la manera en la que trabajamos adentro de las cadenas de valor cuando el valor no está expresado directamente en un monetario puro. Entonces, temas como, por ejemplo, cadenas de transporte, cadenas de suministro, producción de alimentos, producción de fármacos, producción de minerales. Nosotros empezamos a utilizar toda la tecnología que teníamos exactamente para enfocarnos en buscar generar eficiencias en el traspaso de otros activos no monetarios, que de todas maneras tienen un valor monetario al final, pero nos enfocamos mucho en eso. Y con esto lo que estábamos haciendo era poder desarrollar cada vez más conocimiento en lo que sucedía dentro de estas herramientas y dentro del ecosistema, en lo que esperábamos a que los reguladores de distintas partes del mundo se pudieran empatar con la discusión y ya estuviéramos listos para poder llegar y hacerlo. Ahora, hubo un punto, sobre todo hace como año y medio, en donde de repente empezamos a sentir que ya la escena se encontraba más cerca de la discusión esta. Y a pesar de que IBM todavía a la fecha no ha emitido ninguna forma de criptomoneda, sí empezamos a hacer proyectos que tenían que ver con la utilización de criptomonedas. Lo primero que empezamos a hacer fue hacer que nuestro propio blockchain, que de hecho publicamos en open source a través de la Fundación Linux, que es el Hyperledger Fabric, lo empezamos a hacer que tuviera la capacidad de servir como capa de transporte, de registro y de distribución de criptomonedas, aunque las criptomonedas no fueran generadas adentro de la plataforma como un ejercicio de minería. Entonces, a la hora de poder utilizarlo como un mecanismo de transporte y de conciliación, entonces quería decir que con esto podíamos hacer cámaras de compensación, por ejemplo. Y entonces, uno de los primeros ejercicios que hicimos fue asociarnos, por ejemplo, con Stellar para los Lumens
y asociar también con Bitcoin para hacer proyectos en donde pudiéramos llevar Bitcoins o llevar Stellar Lumens adentro de nuestro blockchain. Lo que buscábamos con esto era hacer los primeros ejercicios en interlazar, buscar una interoperabilidad entre las cadenas que ya estábamos armando nosotros y los valores monetarios que indudablemente van a acabar estando ahí dentro. O sea, si el día de hoy haces trazabilidad de alimentos, va a haber un punto en donde alguien va a querer pagar esos alimentos. Y el día de hoy lo que está sucediendo con el pago de esos alimentos es que suceden off-ledger y suceden a través de los medios tradicionales de pago. Y a lo mucho adentro del ledger aparece un documento que afirma que se hizo el pago. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era llevarlo a una siguiente etapa, que es empezar a enlazar estas redes. Y por eso los primeros experimentos de empezar a enlazar. De ahí sale, por ejemplo, un primer proyecto. Y un primer proyecto es WorldWire, que es una red que de hecho ya trabaja el día de hoy en varios países del mundo para poder hacer transferencias electrónicas de fondos. Y esto lo hace utilizando stablecoins. ¿Okay? Entonces, cada uno de los países que se suben a esto tienen por lo menos un emisor que emite un stablecoin adentro de su propia moneda local y a la hora de subir tiene un mecanismo que le permite hacer las transacciones y las compensaciones con otros actores que se encuentran en la red en otros países para hacer las transferencias internacionales de fondos. Por esto es por lo que nosotros también tenemos tanto interés en un Central Bank Digital Currency, porque para efecto práctico, la gran idea alrededor de lo que estamos haciendo con WorldWire es empezar a trabajar con stablecoins en lo que llega el momento de esos activos digitales desde el Banco Central. Porque nosotros lo que vemos es que más que hablar de una adopción masiva al 100 de un solo golpe, tendrían que estar sucediendo muchísimas cosas para que pudieras hablar de una digitalización o de un peso argentino digital o un peso mexicano digital o un dólar digital realmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la mejor manera que tienes para atacarlo no es intentar llegar y hervir el océano. Lo que tienes que hacer es tomar una taza o dos y es a calentarla hasta llegarla a determinado punto y después ir en aproximaciones sucesivas incrementando. Entonces, ¿dónde veíamos nosotros que se encuentran algunos de los puntos de mayor costo y de mayor fricción? Pues en las transferencias electrónicas de fondos. Y veíamos que también adentro de nuestras propias redes que tenemos, como es Food Trust, TradeLens, la nueva que estamos lanzando ahorita alrededor de trazabilidad de fármacos, lo que vemos es que estas mismas redes ya están evolucionando para pedir hacer no nada más la trazabilidad, sino la transaccionalidad directamente de las operaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que como muchas de estas operaciones son operaciones internacionales, pues nosotros le estamos exactamente apostando a esta idea, a poder entrar primero en los Central Bank Digital Currencies no tanto como una moneda de curso al 100, sino como una primera etapa que serviría primordialmente para facilitar el intercambio de dinero entre los países. Y de hecho, me atrevo a decir, obvia la jugada, que el mismo Agustín Carstens, que estaba totalmente en contra de los activos digitales, en el momento en el que está en el BIS habla a favor de estos activos digitales, pero sobre todo emitidos desde bancos centrales, como un mecanismo para facilitar y hacer muchísimo más eficientes las transferencias electrónicas. Entonces, yo creo que aquí realmente nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy y hacia donde estamos apostando que va a ir esto es a una aproximación sucesiva en donde seguramente vamos a empezar a ver la aparición de algunos de estos activos, primordialmente para poder hacer la conciliación de intercambios internacionales. Y poco a poco de ahí van a empezar a irse propagando hacia todo lo demás hasta que se conviertan en monedas de curso. Pero entonces, nuestro foco, más que intentar diseñar un stablecoin o más que intentar diseñar un ecosistema enteramente basado en esto, lo que hemos hecho ha sido diseñar otros ecosistemas en donde el día de mañana la aparición de estos Central Bank Digital Currencies se convierte nada más en la cereza de un pastel que ya estaba construido y en donde ya terminas de cerrar esa brecha digital de toda la transacción de punta a punta. Y ahora sí, como hielito fiesta jamás tocado por las manos del hombre, lo podemos hacer que toda la transacción viviera en un formato enteramente digital y automatizado. Oye, qué inteligentes y qué interesante, ¿no? Buscar a través de esta estrategia que se dé como una evolución natural el siguiente paso, ¿no? Ahora, Leo, en mi opinión, porque la primera vez que lo escuché, la vez que me dio mucha alegría, yo creo que valdría la pena que nos comentaras el caso de éxito que tú representas con un gobierno local en tu país, en Argentina. Y me atrevo a hacer una pausa muy rápido. Les pediría a los que nos escuchan que nos sigan mandando sus preguntas, porque creo que a propósito dejamos la conversación para dar un poco de margen en la que participe. Y yo sé que hay muchas inquietudes alrededor de este tema, pero ahora sí te paso la palabra, mi estimado Leo, adelante.
Dale, muchas gracias, Alberto. A ver, nosotros en Argentina tenemos implementada nuestra plataforma con el municipio de Marcos Paz. Marcos Paz es un municipio que pertenece a la provincia de Buenos Aires, es un municipio de unas 60.000 personas, y lo que hemos hecho con ellos fue tokenizar, es decir, digitalizar y representar o registrar en un protocolo blockchain los créditos fiscales que otorga el mismo municipio. Hay algunos impuestos que son a nivel municipal, obviamente en México funciona de la misma manera. Esos impuestos, el encargado de recaudarlos es el mismo municipio. Y como políticas de incentivo para recaudar esos impuestos de una manera conveniente y en plazos que le sirvan al municipio, por ejemplo, si tú te adhieres a pagarlo con tarjeta de crédito o a un débito automático y lo pagas antes de la fecha del vencimiento, te hacían, en el caso de este municipio, un 10% de descuento. Es una práctica bastante habitual en casi toda la provincia de Buenos Aires. En esta época que les diría que comenzó un poco antes de la pandemia, pero que la pandemia la acentuó muchísimo, lo que empezaron a buscar todos los municipios fue herramientas de cómo mejorar su financiación o cómo hacer rendir más los pocos impuestos que seguían recaudando o que recaudaban de manera decreciente, ¿no? Y lo que nosotros instrumentamos con el municipio de Marcos Paz, y acá vale mencionar a Ricardo Curuchet, su intendente, que realmente tuvo la apertura para poder verlo, entenderlo y ejecutarlo, es que ese descuento que te daban del 10% no te lo hagan más en el momento del pago. Es decir, tú pasas a pagar el monto en su totalidad, el monto full, y el equivalente al 10% se te asigna en tu billetera virtual del municipio para que tú puedas utilizarlo como medio de pago dentro de la economía municipal. ¿Esto qué ventajas trajo? En primer lugar, si lo vemos desde la óptica del municipio, les permitió mejorar un poco su recaudación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el municipio tiene esa deuda, ese IOU, como decimos también en la jerga de los tokens, contigo como contribuyente, no te lo está haciendo valer de manera inmediata. Tú recibes ese crédito fiscal, porque técnicamente es un crédito fiscal, ese valor que tú tienes en tu billetera, y lo usas para pagar en un comercio. Y luego ese comercio lo usa para pagarle a otro proveedor, o se lo pasa a su pareja para que haga los pagos del mes, o se lo pasa a su hijo para que pague en la escuela del municipio. Entonces empieza a girar una rotación de ese crédito hasta que alguien en algún punto de la cadena dice: yo no tengo a nadie más a quien pagarle con estos créditos fiscales, quiero hacer uso de los mismos. Y entonces en el pago de su próxima boleta se toman ese crédito fiscal, el cual terminaron teniendo al portador. Creo que la manera más sencilla de explicarlo es como un crédito fiscal al portador que el municipio eligió tokenizar. ¿Y por qué tokenizarlo? ¿Por qué hacerlo sobre blockchain? Porque en definitiva lo que teníamos que cuidar muy de cerca era primero evitar que se genere por medio de créditos fiscales un escenario inflacionario. Es decir, que el municipio no empiece a crear créditos fiscales para pagar sueldos, para pagarle a proveedores, etcétera. Entonces, el crédito fiscal solo lo emite un smart contract cuando hay un usuario cuyo RUT o cuyo cédula de ciudadanía pertenece al padrón electoral del municipio que paga en fecha. Eso automáticamente emite el crédito fiscal, lo tienes en tu billetera. Y la segunda / tercera ventaja que esto trajo a la mesa fue que, en primer lugar, ese crédito que vos como municipio siempre dabas en formato de descuento anteriormente, tú no te garantizabas que eso se consumiera en tu propio municipio. Porque tal vez yo después iba y hacía una compra en una plataforma de e-commerce. En cambio, ahora estoy forzando a que mis propios créditos fiscales reactiven mi propia economía. Y ni hablar si en la plataforma de la billetera virtual, como así lo desarrollamos, los comercios podían publicar sus propios productos. Entonces digitalizás la economía, que es mucho de lo que venimos hablando y que en la época de pandemia fue tremendamente útil, obviamente por el cierre de los locales a la calle. Sí, sí, sí. Parece que ya el futuro nos alcanza, ¿no? Inevitablemente, con el uso de estas nuevas tecnologías. Si me permiten, Leo y Balta, vamos a darle oportunidad al público a leer algunas de las preguntas. Creo que una de las que tal vez, gracias, creo que alguna de las que tal vez podíamos haber anticipado es que en el Banco Central chino o en ese país ya existe un proyecto muy serio de emisión de una criptomoneda,
No sé quién de los dos le gustaría explicar con un poquito más a detalle en qué consiste o qué nos han platicado el gobierno chino que va a consistir. Pues mira, yo de lo que he alcanzado a escuchar, y creo que aquí Leo también me puede complementar bastante, mira, de una manera o de otra, algo que vemos es que la innovación llega invariablemente en el mundo de distintas partes. Generalmente cuando hablamos de innovación tecnológica, volteamos a ver América del Norte. Cuando hablamos de innovación regulatoria, buscamos a ver a los europeos porque ellos regulan hasta lo irregulable. Y cuando quieres hablar acerca de nuevos modelos económicos, el día de hoy tienes que voltear a ver a China. O sea, China nos está generando una fábrica enorme de nuevos modelos de operación y sobre todo de lo que llamo yo el verdadero futuro de las entidades financieras, que no es tanto un tema de bancos o de fintech, sino es un tema de plataformas. Entonces, de una manera o de otra, China está evolucionando de una figura de plataforma con cosas como WeChat, cosas como Alipay. Y entonces ellos ya estaban entrando con el beneficio de tener una economía digital y tener incluso un alcance generalizado de esa economía digital, incluso hacia un pueblo con, digo, ahí la bancarización es grande, pero con una filosofía bancaria pequeña. O sea, lo ven más al banco como un mecanismo de onboarding para subirte a un WeChat, por ejemplo. Entonces, la idea de buscar una mayor eficiencia en esas transacciones digitales de intercambio de valor, pues definitivamente era tan atractiva para los chinos como lo es para nosotros. ¿A nosotros qué nos detiene? A nosotros nos detiene, por un lado, la penetración tecnológica y por el otro lado, el pánico a un estado policíaco que llegue y tenga control sobre la economía de la nación. Ellos tienen la ventaja que ya tienen el estado policíaco, entonces no hay que tenerle miedo, ya está ahí dentro, ya forma parte de su día a día. Pero de una manera o de otra, filosóficamente, ellos ya en una sociedad en donde existían las plataformas, ya existía el control, y lo que hacía falta era nada más terminar de brincar los últimos pasos hacia una economía más digital. Y incluso me atrevo a decir, asentar las bases para la apertura de la economía china hacia el resto del mundo, utilizando medios digitales. Entonces, yo veía que aquí realmente era bastante natural que de una forma o de otra, la primera moneda digital de un banco central tendría que venir o de China, si estabas hablando de un gran país, o de un pequeño país que tuviera muy poca economía y un tamaño de ciudadanos muy, muy poco, como para efectos de poder arrancar con una innovación, exactamente por el hecho de que no había un costo muy grande para poder hacerlo. Entonces, yo creo que era bastante natural esperar que esto viniera de los chinos. Ahora, lo verdaderamente relevante es qué es lo que van a hacer todos los demás países. Esto es, se van a subir y van a empezar a emitir monedas digitales para poder interactuar con China, aunque sea nada más para el tema de los intercambios comerciales, o lo que van a hacer es intentar armar una especie de firewall y no intentar hablar con ellos a través de la economía digital. Entonces, yo creo que a lo mejor, por ejemplo, Estados Unidos sí podría intentar poner esas barreras. Y sin embargo, veo como todos los demás países que estamos teniendo cada vez un intercambio comercial mayor con China, pues definitivamente vamos a empezar a ver la posibilidad de estas monedas de Banco Central como un mecanismo para eficientar ese comercio internacional, incluso con la nación china. No sé, Leo, ¿tú cómo la ves? No, estoy bastante de acuerdo. La verdad que no es que no tengo el detalle, aunque no lo tengo, pero he leído varias teorías de sobre qué protocolo lo van a crear, cómo lo van a hacer, cómo va a salir. Me parece que no he encontrado nada oficial y fidedigno aún, 100% alineado con lo cultural. A ver, China puede hacer eso porque en definitiva es una economía, si bien se han aperturado en términos de liberalismo o supuesto liberalismo económico, la verdad es que el Estado sigue digitando un montón de las acciones que regulan la vida socioeconómica de los habitantes del país. Entonces, desde ese lado es muy evidente que si el Estado dice ahora esta es la moneda y no hay mucha más vuelta. Lo otro que decía Balta, que es muy interesante, que en el caso de China viene muy empujado por un caso cultural. Y en el caso del resto del mundo, los que yo más he escuchado que están avanzando con estos proyectos son pequeños países en Centroamérica, ya sean islas con economías altamente dolarizadas, en donde casi que es una inyección de capital constante y se administra el capital que se inyectó. Entonces, esos pequeños países que Balta decía que tienen poco costo en la implementación, son los que más o menos aparecen de este lado del mundo como los primeros candidatos a implementar este CBDC. Sí, tienen toda la razón. Ahora, la siguiente pregunta creo que
la podrían contestar igual los dos, porque entiendo que va dirigida para los dos. Tanto Coinbanks y IBM ya están trabajando con instituciones bancarias en temas de blockchain. No sé quién quiera empezar. Si quieres, empezamos. Adelante, adelante. Dale. Yo empiezo entonces. Se escuchó un poquito cortado, pero creo que entendí bien la pregunta. Si estamos trabajando con instituciones bancarias, la respuesta es que sí. Como les contaba al principio, nosotros tenemos, o sea, nuestro segmento de clientes son instituciones financieras en un sentido amplio. O sea, nosotros consideramos instituciones financieras desde una fintech hasta un banco. En todo ese abanico estamos trabajando ya con clientes en los 3 segmentos. Algunos de los que les puedo anticipar es en Argentina el Banco de Valores, la aseguradora Río Uruguay Seguros. Estamos también haciendo cosas con Galicia, con Macro, con Naranja, en Colombia con Banco de Vivienda, con Bancafé. Y en México, que acabamos de abrir, esperamos poder anunciar públicamente algunas de las SOFOMES con las cuales ya pronto haremos nuestro lanzamiento al mercado. Qué bien, qué bien. Bueno, en tu caso, Balta, ¿nos podrías comentar? Claro que sí, mira, del lado de IBM, digo, aquí me atrevo a decir que nosotros ya teníamos con cierto grado de ventaja, no nada más por el tema de blockchain, sino porque de una manera o de otra, casi todos los bancos a nivel mundial tienen, aunque sea algo de presencia de IBM. Y de hecho, entre más grande el banco, más presencia tiene de IBM. Hemos crecido al lado de la banca desde casi los inicios de IBM hace 109 años. Ahora, el día de hoy, nosotros sí tenemos ejercicios de blockchain que estamos trabajando en distintas industrias y esto abarca banca. Y me atrevo a decir que incluso hemos pasado más allá de lo que es la típica prueba de concepto, porque hubo un momento, me atrevo a decir, hace 2 o 3 años en donde todos los bancos estaban haciendo prueba de concepto y ninguna de las pruebas de concepto entraron en producción al día siguiente. Y sin embargo, nosotros ya tenemos el día de hoy productos en blockchain trabajando adentro de bancos. Creo que aquí, por ejemplo, la referencia más relevante es WeTrade. WeTrade es una red para hacer todo lo que es trade finance. Está primordialmente centrada en Europa. Hace desde automatización de pagos a proveedores, financiamiento a proveedor, financiamiento a cliente, reverse factoring, factoring de comercio internacional. Y ahí estamos trabajando con 12 o 13 de los bancos más grandes a nivel europeo. Inició originalmente como una red para hacer las transferencias y los pagos a través de fronteras para el comercio internacional y sin embargo ya el día de hoy ha tenido tanto éxito que está empezando a mutar y se está convirtiendo también en un elemento de financiamiento del trade finance a nivel local. Entonces, las operaciones estilo factoraje o reverse factoring, financiamiento de proveedores que tendrías el día de hoy con una institución bancaria, el día de hoy ya suceden adentro de WeTrade en Europa. Parte de lo que se está discutiendo es los planes de expansión de esta red hacia otras regiones, así como la posibilidad de replicar estas mismas redes adentro de otras regiones, porque el día de hoy el tema de supply finance, o de trade finance, perdón, es un tema particularmente importante y es un tema que podría tener muchísimos beneficios de la inclusión de blockchain e incluso de la inclusión de activos digitales de Banco Central. Porque el día de hoy muchas de estas operaciones se ven afectadas de manera nociva por una gran cantidad de fricción, o sea, toda la cantidad de papeles y procesos que necesitas hacer para efectos de revisar una transacción. Son terriblemente costosos. Entonces, si nosotros podemos utilizar el blockchain para reducir esas fricciones, podríamos estar generando ahorros importantes y estos ahorros importantes se pueden convertir en mejores márgenes de utilidad para las instituciones financieras, pero sobre todo en una mejor oferta y una oferta muchísimo más accesible para poder llevar el financiamiento adentro de nuestras cadenas productivas. Aquí, sobre todo, por ejemplo, cuando platico adentro del ecosistema cripto, acerca de lo que hacemos nosotros, me atrevo a decir que soy el menos popular porque soy el que no hace criptomonedas, ¿no? Y digo, es que es terriblemente popular el hecho de decir que yo tengo mi propia fábrica de billetes. Pero lo que le comento a la gente es que el día de hoy hay muchísimo más dinero en eliminar la fricción de las cadenas de valor existentes que las que existen en la capitalización de todas las criptomonedas que juntas el día de hoy. O sea, mira, el día de hoy, por ejemplo, nada más en el comercio internacional, por ejemplo, si tú pudieras poner blockchain para automatizar únicamente la transportación marítima, el costo, o sea, el ahorro que tendrías ahí sería aproximadamente de 5% del PIB mundial.
O sea, 5% del PIB mundial es muchísimo más allá que la capitalización de todas las criptomonedas juntas. Entonces, hay muchísimo valor en el hecho de poder reducirlo. Y en particular, Trade Finance es uno de los lugares en donde más puedes reducir esa fricción. A mí me tocó hace muchos años ser el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria. Esto es el organismo mexicano que cobran los impuestos. Y además de perder a todos mis amigos por andar cobrando impuestos, una de las cosas que hice fue diseñar mecanismos digitales para transformar al servicio. Y entre estos está la firma electrónica avanzada, que para efecto práctico es criptografía, y la facturación electrónica, que son documentos digitales utilizando criptografía. Por este ejemplo me gusta mencionarlo, porque cuando tú analizabas en el año de 2004 cuánto era el ciclo de vida completo de una factura, sus 5 años que tenías que mantener, te costaba 98 pesos. No importaba qué hubieras vendido, costaba 98 pesos el ciclo de vida completo. El día de hoy, que ya está digitalizado, que tenemos mecanismos de certeza y que puedes automatizar estos procesos nada más en la facturación digital, el costo de esos 5 años por un gran emisor, gran receptor, anda alrededor de los 3 centavos y medio. Entonces, imagínate, de 98 pesos a 3 centavos y medio. Y eso multiplícalo por los 6.500 millones de facturas que emitimos todos los años en México. Estás hablando de un potencial económico enorme. El día de hoy, mucho de esto podría ser utilizado en Trade Finance, porque ya tienes documentos digitales con los que podrías trabajar. Pero resulta ser que como no hay mecanismos para compartir información entre todos ellos, evitar que alguien te venda la misma factura 2 veces, tener mecanismo de clearance de pagos, todo esto, al no existir, el día de hoy Trade Finance sigue siendo un elemento muy costoso. Si esto de repente lo montas en un blockchain, lo haces correr con un contrato inteligente, en donde el contrato inteligente recibe facturas, valida facturas, checa que nadie más la tenga comprada, hace la negociación, dispersiones de fondos y lo automatizas, de repente podrías hacer que ese mismo estilo de ahorro que tienes en la facturación lo pudieras llevar al resto del ecosistema y transformarlo. Y esto es lo que el día de hoy está haciendo que los bancos dejen de ver el tema nada más como una prueba de concepto y decidan que ya quieren empezar a sacar los beneficios de poder hacerlo. Y para allá vamos. Sí, parece que estamos acercando la ciencia ficción en este tema al mundo real y qué bueno que nos compartan con mucho detalle todo lo que está sucediendo en el ecosistema. Hay preguntas bien interesantes, les comparto saludos de distintos países de América Latina, tanto para Leo como para Balta. Se ve que tienen buenos amigos en la región. Y yo creo que una de las preguntas que a lo mejor causa un poquito de controversia es si ustedes creen que los bancos centrales, así como en algún momento se han financiado o han tomado reservas en oro, pudieran tomar alguna de estas criptomonedas como reservas, ¿no? Como si fueran el dólar o el oro que mencionábamos. Mira, yo doy una rápida. La respuesta es sí, pero va a depender de qué moneda. O sea, porque cuando tú analizas jurídicamente lo que es dinero, o sea, lo que la ley dice que es dinero, y que eso es realmente lo que trabaja el Banco Central, te sorprendería porque la mayor parte de las cosas que tú crees que es dinero, para el Banco Central no lo son. O sea, si tú tienes vales de gasolina y tú asumes que eso es dinero, no, un vale de gasolina no es dinero, porque no está respaldado por reservas adentro del Banco Central. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, un banquero central se voltea a ver Bitcoin y diría que Bitcoin es dinero. No, diría que es un acto de fe, nada más. Ok, que Ethereum es dinero, diría no, es un acto de fe. Pero si utilizando esta tecnología llegara, por ejemplo, el Banco Central chino y el Banco Central chino emitiera yuanes digitales, la respuesta es, jurídicamente, eso para ellos ya es dinero, porque está respaldado por las reservas de un banco central. Y entonces, de la misma manera en la que el Banco Central mexicano podría tomar reservas en yuanes, podría tomar reservas en yuanes digitales y no tendría ningún problema. Pero hasta que no tengas un banco central emitiendo eso, no lo verían como un mecanismo de reserva. No lo podrían ver jurídicamente. Sí, tienes toda la razón. Ahora, tal vez la última pregunta que por ahí se reta dentro de las participaciones de nuestros radioescuchas o de nuestros webescuchas, no sé cómo se diga, podescuchas, es en cuanto a la ley fintech mexicana. Creo que por ahí la ley abre la posibilidad de que el Banco Central autorice alguna o algunas criptomonedas que tengan circulación en el sistema financiero mexicano, pero así como el Banco Central tiene la facultad de hacerlo, también tiene la facultad de restringirlo o de prohibirlo, ¿no? Y entiendo que en este caso, pues esa ha sido la decisión. ¿Ustedes creen que en el corto o mediano plazo pueda haber una diferencia? Entiendo que eso significaría que un banco
tradicional como BBVA, que nos ayuda a tener este webinar, pudiera abrir cuentas para mexicanos en Bitcoins o en Ethereum, pero no sé si eso puede pasar en el corto, mediano o en el muy largo plazo. Bueno, ahí yo creo que tiene dos planos, ¿no? Perdón, tiene dos planos un poco la pregunta. O sea, por un lado, no es que el Banco Central Mexicano ni el Estado mexicano haya prohibido las criptomonedas. Dentro de lo que está en las facultades de Banxico, lo que han hecho es decirle a las instituciones financieras que se rigen según la Carta Orgánica del Banco Central, dice, ustedes no pueden ofrecerle a sus usuarios criptomonedas dentro de los productos que le ofrecen. ¿Por qué? Porque tendrá todo el análisis que cada banco central hará sobre las criptomonedas en particular y toman las decisiones que toman. Esta política es muy, digamos, está muy repetida a lo largo de Latinoamérica. O sea, en Colombia sucede igual, en Argentina sucede igual, en Chile sucede igual, etc. De hecho, de allí es que, y México ha sido pionero en esto, han lanzado plataformas del estilo del sandbox, como lo han hecho. Colombia lo acaba de anunciar, Argentina todavía está un poco por detrás, y en esas plataformas se empiezan a abrirle el lugar a productos innovadores para que le ofrezcan a los usuarios, a los consumidores financieros, entre ellos temas de cripto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es innovador, obviamente cripto es un long hanging fruit de cómo esto puede crecer en la economía. Ahora, la segunda parte de la pregunta que haces, que es ¿qué es lo que el Banco Central podría de alguna manera regular o podría enmarcar del uso, que la ley FinTech lo prevé? Es que aquellos que quieran operar fiat contra cripto tienen que sacar su licencia. Hoy en día en México, si no me equivoco, a los únicos que se le ha otorgado la licencia es a Bitso, a través de una de sus sociedades, y ellos son los únicos que hoy están habilitados a recibir pesos mexicanos y entregar cripto a cambio de eso. Y de hecho lo están haciendo con figuras jurídicas separadas, si no me equivoco. Entonces, no es que esté prohibida la cripto, sino que la interoperabilidad de moneda de curso legal con cripto es donde aparece este impedimento jurídico. Cripto contra cripto es un intercambio entre privados. El Banco Central lo reconoce, no está expresamente prohibido y lo que te terminan diciendo es operás a riesgo y cuenta propia. Okay. En tu caso, Balta, no sé si crees que quede algún último tema, alguna idea que quieras que nos llevemos y que tal vez haya faltado platicar. Que mira, yo creo que aquí parte de lo que tendríamos que hacer, y esta es la invitación, no nada más para todo el ecosistema de México, sino el ecosistema expandido hacia toda América Latina, es que estamos ante una temporada sumamente interesante alrededor de la cantidad de cambio acelerado que vamos a ver. Y es cambio acelerado normativo, es cambio acelerado tecnológico. Y entonces aquí sobre todo lo único que me gusta normalmente cuando doy una plática de estas es invitarlos a que sean creativos, a que no intenten nada más llegar y tomar lo que ya sucede el día de hoy en otras regiones e intentar traerlo para acá. O sea, WeChat sucede en China y difícilmente va a suceder en otro lugar por más de que lo quieras hacer y obligarlo y entrar con calzador. Entonces yo aquí realmente mi invitación es analicen lo que está sucediendo, los cambios jurídicos en los distintos países, analicen la tecnología que tienen a su disposición y sean creativos y empiecen a desarrollar los modelos económicos y los modelos de negocio nativos para atender las necesidades que tenemos aquí. O sea, vean esto, ustedes tienen la capacidad de desarrollar tecnología y nuevos modelos verdaderamente novedosos adentro de cada uno de sus países. A lo mejor yo crecí en una generación que creía que esto no era cierto y sin embargo, por ejemplo, es mi generación la que, por ejemplo, en manos del doctor Raimundo Peralta, desarrollan el SPEI en Banco de México. Y el SPEI es una tecnología que se le adelantó más de una década y me atrevo a decir una de las razones por las cuales de repente aquí la gente no pensaba que necesitara mecanismos de innovación en medios de pago porque tenemos un medio de pago terriblemente eficiente. Y es tecnología que después ya se llevó a otros lugares. Entonces, sean creativos, analicen los problemas que ven ustedes en su día a día, sea en México, en Colombia o en Argentina, y apalanquen la tecnología y el estatus actual de sus propias leyes para a través de esto encontrar las maneras de llegar y transformar el mundo en donde viven. Ya eso es ahora sí mi mensaje de salida. Muchísimas gracias, Balta. Mi estimado Leo, ¿alguna idea, algo que nos quieras comentar ya para finalizar? Por desgracia, el tiempo nos consume.
No, por favor, lo hago cortito. La primera, aprovechar una vez más para agradecerles tanto a FintechU como a la gente de BBVA, que by the way, me gustaría por ahí complementar una de las cosas que dijiste o de alguna manera enfatizar. Yo creo que BBVA ha tenido en Latinoamérica, sobre todo en México y en Colombia, de las posturas más innovadoras dentro de la banca. No quiere decir que no haya más por hacer y que no me gustaría que se haga más, pero credit where credit is due. Y sencillamente mencionar en la misma línea de lo que comentaba Balta, que es un error, creo yo, desde mi humilde lugar, que es un error intentar copiar o reflejar lo que está sucediendo afuera, porque la realidad es muy distinta. O sea, en un país como Estados Unidos, donde hay más tarjetas de crédito que personas, tiene muchísimo menos sentido y necesidad digitalizar la economía, porque ya es casi que es nativa digital, cuando en Latinoamérica no. Entonces, muchas veces cometemos este error de mirar afuera para ver qué traemos, cuando en realidad acá tenemos un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, me sumo al pedido de Balta y sobre todo a los decision makers que hoy están en la posición de generar impacto y de realmente hacer una diferencia en Latinoamérica, que se animen a hacerlo de manera gradual, en entornos controlados. Creo que esa tendencia viene sucediendo con toda la corriente de Open Finance, pero sin duda no es momento de ir hacia atrás, sino por el contrario, de acelerarla. Muchísimas gracias, Leo y Balta. Les invitamos a que nos acompañen el próximo mes en el siguiente webinar, y también los invitamos al Hackathon BBVA 2020, que creo que es un evento que no necesita mucha presentación, pero algo novedoso es que por estos temas de salud se va a competir de manera 100% digital y global, y vamos a buscar resolver entre todos retos en países como Colombia, España, México y Perú. Es del 16 al 18 de octubre. Si por ahí no se han registrado, aprovechen y regístrense. Un abrazo a todos, en contacto, cuídense mucho, y pues hay que desayunar, cenar y comer fintech. Un abrazo, Leo, hasta Argentina, y a Balta aquí en México, pero a todos nuestros amigos de Latinoamérica les mandamos un caluroso abrazo. Muy buenas tardes, noches, y seguimos en contacto. Pásensela bien. Hasta luego.